Muy buenos días. Enviamos un saludo con mucho cariño desde Torremolinos, España, a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Renacer España y los que siguen estos vídeos, este estudio bíblico a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos ustedes bienvenidos a la meditación del día de hoy en este tiempo. Buenos días, Señor, aunque sea la mañana, la tarde, la noche, el momento en que usted lo esté escuchando, yo le invito a que se deleite en la palabra del Señor, que le dé me gusta al video, porque entre más me gusta tenga un video, pues la misma plataforma del YouTube se lo va a recomendar a otras personas a quienes usted y yo no podríamos llegar, pero la plataforma sí lo haría. Y le animo que comparta el link de este video con sus amigos, sus familiares en sus redes sociales, para que sean muchas personas las que puedan edificarse con el estudio de la palabra del Señor. Continuamos entonces en estas jornadas a través del libro de los Salmos. Estamos estudiando del Salmo 120 al Salmo 134, los salmos de elevación, los cánticos graduales, aquellos salmos que entonaban los peregrinos israelitas cuando subían a Jerusalén a conmemorar las fiestas solemnes del Eterno, como está establecido en la palabra del Señor, en la fiesta de Pesaj, que es la Pascua, en la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de las semanas, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Recordemos además que cuando se construyó el templo de Salomón, en la escalinata estaba conformada por 15 escalones y en cada uno de estos escalones pues se entonaba uno de estos salmos en el tiempo de presentarse delante de Dios en las peregrinaciones. Aprendimos que en el Salmo 120 la primera herramienta para subir, para presentarnos delante de Dios en este ejercicio de elevar nuestras almas, nuestro conocimiento de Dios y nuestra experiencia espiritual a niveles más altos de conocimiento, de fe, de obediencia, de santidad. La primera herramienta a través del Salmo 120 nos habla de guardar nuestras palabras, de guardar y cuidar todo aquello que sale por nuestra boca. En el Salmo 121 recibimos la herramienta de poner nuestra confianza en el Eterno, no en las cosas vanas que nos ofrece este mundo, que nos ofrece esta tierra. En el Salmo 122 recibimos la herramienta de elevación, de amar a Jerusalén, de orar por la paz de Jerusalén y ser instrumentos en las manos de Dios para que se cumplan las promesas, las profecías, y nosotros podamos ver cumplido esa palabra que está revelada en el libro de las Revelaciones, en Apocalipsis y en los profetas, sobre la nueva Jerusalén, ese tiempo hermoso en el que vamos a estar en adoración constante delante del Eterno. El Salmo 123 nos enseña la herramienta de la humildad, de humillarnos, de quitar de nuestro corazón el orgullo, la soberbia, la altivez, la rebelión, y ser agradecidos en todo tiempo por esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesús, nuestro Adón Yeshua, en la cruz del Calvario para nuestra redención. Y en el Salmo 124 recibimos esta herramienta de tener en todo tiempo la conciencia de la depravación total del ser humano, a lo que estamos expuestos si nosotros estamos alejados de la fuente de la vida, de la fuente de la salvación, que es nuestro Señor y Dios. Y hoy vamos a desarrollar nuestro estudio en el Salmo 125. Acompáñeme en la lectura. Dice la palabra de Dios, cántico gradual: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella,
Así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Y vamos a hacer la lectura de este salmo en el hebreo, en su idioma original. Y dice la palabra del Señor: Shir Hamaalot, Abotehim Badonai, Kear Sion, Loimot Leolam Yesheb, Yerushalayim Harin Sabibla, Badonai Sabib Leamo Meata Vead Olam, Kilo Yanuach, Shebed Haresha, Al-Goral Ad-Sadikim, Lemaon Lo Ishlehu Hasadikim Beadlata Yedehem, Hetiva Adonai Latobim, Belisharim Belibotam, Beamatim Hakalkalotam, Yolihem Adonai Epoale Haaven, Shalom al Israel. Entonces aquí nos encontramos un salmo muy cortito, pero con una meditación muy profunda para nosotros hoy. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La comparación que está haciendo el salmista de nuestras vidas en este salmo es con los montes, el monte de Sión. El monte de Sión es ese lugar donde está construida Jerusalén. Hemos aprendido que estos son cánticos graduales, cánticos de elevación, porque en ese peregrinaje a Jerusalén pues hay que subir. Jerusalén está en una región de montes, en una región alta, y por eso siempre hablamos de subir a Jerusalén. Nunca decimos que vamos a Jerusalén, sino que subimos a Jerusalén en esa manifestación física, pero también espiritual de lo que implica elevarse. Porque Jerusalén está construida sobre el monte de Sión. Y dice aquí la palabra que ese monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre. Y además dice el versículo 2 que Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Y de esa manera Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Algo muy interesante que podemos aprender de nuestros viajes a Israel, de las veces que nosotros por la gracia del Señor hemos podido subir a Jerusalén, es que en ese país, en esa tierra hermosa, encontramos ruinas de muchas cosas. Allí todo el tiempo hay excavaciones arqueológicas y por donde usted camina encuentra ruinas de tal siglo, ruinas del tiempo de tal rey. Estas ruinas son de la sinagoga donde predicó el Señor, y estas ruinas del estanque de Betesda, y estas ruinas de tal palacio, y así sucesivamente. Encontramos ruinas de las construcciones humanas, pero de lo que Dios creó con el poder de su palabra y Él sostiene, allí lo encontramos. Los montes, la tierra de Israel permanece para siempre. Ese monte de Sión, donde está levantada Jerusalén, está allí desde que Dios allí lo puso. Y han pasado siglos de historia, pero el monte permanece. Y en ese monte de Sión, donde está levantada Jerusalén, hay otro monte, como dentro de ella misma es el monte Moriah, donde fue levantado el templo de Salomón, el templo de Herodes, ese templo que fue destruido en el año 70 por el Imperio Romano, y el templo a reconstruirse como clama el pueblo hebreo, y la profecía que encontramos en las Escrituras acerca del tercer templo en Jerusalén, que luego vamos a hacer un estudio muy profundo de lo que significa ese tercer templo. Entonces, en ese monte Moriah, es el lugar donde Abraham en Génesis capítulo 22 subió para ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Pero también ese monte Moriah en los tiempos del rey David era un lugar donde
se purificaba, se limpiaba el trigo. Cuando estudiamos estos pasajes en el libro de Primera y Segunda de Samuel, donde encontramos la historia del rey David, el rey David quiso comprar ese lugar, quiso subir a hacer sacrificios y tener ese lugar, y vino y le dijo al dueño, no, yo voy a subir allá, véndame esa tierra. Y el dueño le dijo, ¿cómo se le ocurre? Usted es el rey, o sea, usted puede usarla cuando quiera, yo le doy los bueyes, le doy los animales para el sacrificio. ¿Y cuál fue la respuesta del rey David? No, Señor, muchas gracias, porque yo no le voy a ofrecer al Señor algo que a mí no me cueste. Y ese lugar, el monte Moriah, en ese tiempo era un lugar donde se purificaba y se limpiaba el trigo. ¿Y cómo lo hacían? Cuando se hace la recolección del trigo, pues eso lleva hojarasca, hierbas, va de todo. Cuando subían allá al monte, lo que hacían era que tiraban el grano de trigo hacia arriba, y lo más especial es que el grano cae, pero todas esas impurezas se las lleva el viento, y era una forma de limpiar el trigo. Ahora pensemos en este proceso de limpieza y de purificación a nuestras propias vidas. La Biblia en el Evangelio nos habla en la parábola del trigo y la cizaña. Nos enseñaba el maestro que en los campos se sembra el trigo, pero luego los hombres malvados venían en la noche y sembraban cizaña, y decía, no vayan a recoger, a intentar quitar la cizaña mientras el trigo crece, porque son tan parecidas las dos plantas que podrían arrancar el trigo. Dice, va a llegar un momento en que al final, o sea, cuando llegue el tiempo de la cosecha, se va a poder diferenciar lo uno de lo otro. Así crece la cizaña y el trigo crecen juntos. Y dice que en los postreros tiempos serán los ángeles los que van a realizar ese trabajo de la cosecha. Y pensemos y apliquemos esto a nuestra vida. Nosotros estamos caminando en ser trigo, ¿vale? Un cereal puro, un cereal de calidad, fruto bueno, abundante y que permanezca. Pero en nuestro caminar se nos pega esas plantitas, esa mala hierba que crece, y a veces nosotros no somos conscientes de las malas hierbas que están creciendo en nuestro corazón. El único que puede pasarnos por ese proceso de purificación es el Señor, porque Él conoce nuestro corazón, y ese proceso de purificación se va adelantando a través de las pruebas que nos van llegando a nosotros a lo largo de nuestra vida. En medio de cada prueba, cuando se prueba nuestra fe, cuando se prueba nuestro amor, cuando vienen esos tiempos de enfermedad, de dificultades financieras, esos tiempos de dificultades en el matrimonio, las situaciones difíciles con los hijos, esos momentos en que nuestro ser interior pasa por esas circunstancias adversas, pues es como si nos estuvieran tirando hacia arriba para que el buen grano, el grano de trigo, caiga por su propio peso, sea recogido, y toda la hojarasca, toda esa mala hierba, todas esas impurezas se las lleve el viento. Recordemos que el viento es un símbolo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, a través de esta palabra nosotros se nos llama a permanecer en ese proceso de purificación al que el Señor nos ha llamado por el Espíritu Santo en esta nueva vida con Él, pero que tengamos algo muy presente, que nosotros, los que confiamos en el Eterno, los que tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, somos como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay muchas personas que en medio de la prueba se han apartado, se han alejado. Su amor por el Señor se ha apagado, su fe se ha debilitado y han terminado apartados del camino. Cuando nuestro amor por el Señor es genuino, porque hemos entendido el poder de la obra redentora, del precio que se pagó por nosotros, de la magnitud del amor de Dios por nosotros, y que el Señor tiene un propósito definido para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a desarrollar esa permanencia. Vamos a ser como el monte de Sión que no se mueve, que no cambia de posición frente a los principios, frente a la palabra, frente a la verdad, sino que permanece para siempre. Y vamos a tener esa convicción
todo el tiempo de que así como esos montes rodean a Jerusalén para protegerla, la presencia del Eterno está alrededor de nosotros. Y dice aquí, desde ahora y para siempre. Su presencia está con nosotros de continuo. Nos genera seguridad, confianza, pero también temor reverente de saber que el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros sentimos, lo que nosotros guardamos. Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Dice el versículo 3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. ¿Qué significa este versículo? No reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Nosotros vamos a estar expuestos todo el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Dice aquí que la vara de la impiedad no reposará sobre nuestra heredad, pero recuerde siempre que nosotros debemos levantar nuestras manos al Eterno, poner nuestra mirada en el Eterno, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestras manos no pueden ser extendidas a la iniquidad, a las cosas vanas de esta tierra. Nuestras manos no se pueden extender sobre delante de hombres, de estrategias humanas. Nosotros aprendemos a mirar hacia arriba. Aprendemos a confiar en el Señor Dios Todopoderoso que ha obrado en nosotros redención y perdón. Nunca se nos ha prometido una vida fácil. Nunca el Señor ha dicho en su palabra, el que me sigue a mí va a vivir, mejor dicho, como en las nubes. No. Al contrario, el Señor Jesús nos dijo en el Evangelio que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero dice la palabra, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Pedro vino al Señor y el Señor Jesús le dice, mira Pedro, es que Satanás te ha pedido para zarandearte y yo oro para que tu fe no falte. O sea, el Señor Jesús sabía que vendría una prueba grande a la vida de Pedro, pero no le dijo, yo te voy a librar de ello para que no te toque. No, la palabra fue, yo oro para que tu fe no falte. Porque nosotros necesitamos pasar ese proceso para nuestra santificación, para nuestra madurez. Si usted que me escucha hoy está pasando por un tiempo de aflicción, yo le animo a que levante sus ojos al cielo, levante sus manos al Eterno, a que tome esta palabra y la traiga a su vida. Y usted mismo la proclame, la diga en voz alta, ojalá se aprenda este salmo. El Señor está obrando. Si usted ha tomado una decisión con Cristo y viene en ese caminar, no importa la situación que esté viviendo hoy, hay un propósito detrás de todo esto, para que veamos la gloria del Señor. No se desanime, no se venga abajo, no desconfíe, no reniegue, no maldiga, no se deprima. Aprópiese de la palabra del Señor y levántese en fe. Busque el rostro de Dios para que conozca su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y pueda ver la bendición del Señor, la riqueza que trae a su vida. Porque dice el apóstol Santiago que cuando hemos pasado ese tiempo de la prueba, en nuestra vida queda un eterno peso de gloria, dice la palabra del Señor. Y vamos subiendo de niveles, vamos en este proceso de ascender. Dice el versículo 4, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. La Biblia nos insta a nosotros que nunca dejemos de hacer lo bueno. Hagan siempre lo bueno, dice el Señor. Caminen en rectitud y en ese andar vamos a ver la benevolencia y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo buscamos la voluntad del Padre y obedecer su bendita palabra, nosotros podemos disfrutar de la bendición del Señor. Vienen esos tiempos de milagros, vienen esos tiempos de ver la mano de Dios de una manera sobrenatural, de abrir puertas que estaban cerradas, de entregarnos cosas que humanamente sería imposible, de sanarnos de enfermedades con diagnósticos de muerte, porque para Él no hay nada imposible. Pero ¿cuál es nuestra parte? Hacer lo bueno delante del Señor, hacer lo bueno, hacer lo que es recto, lo que es conforme a su palabra,
porque para aquellos que andan en iniquidad, pues ya está definido su destino. Ellos serán puestos aparte, serán sacados aparte, mientras nosotros podemos disfrutar de la presencia del Señor. Y es muy bonito, la última frase de este capítulo: pasea sobre Israel. Pasea sobre esa tierra amada, desde donde viene nuestra salvación, donde se gestó la salvación a toda la raza humana, donde nuestro Mesías caminó, donde se vio el cumplimiento de las profecías. Pero recuerde que ahora usted y yo somos el Israel de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Usted y yo hemos sido injertados en ese olivo. Nosotros éramos olivo silvestre, pero ahora hemos sido traídos, hemos sido injertados en ese olivo puro que es Israel, y nosotros somos el Israel de Dios, no porque hayamos nacido en Israel, no porque nuestros padres sean judíos, sino que somos israelitas por la promesa cumplida a Abraham a través de su hijo Isaac. Esa promesa que recibió el rey David de que siempre habría uno de su descendencia sentado en el trono de Israel, y esa palabra fue cumplida en el Señor Jesucristo, en Yeshua, que murió en la cruz, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, a quien ha sido entregado el dominio de todas las cosas. Dice la Biblia que todo ha sido puesto bajo sus pies. Él es Señor, Él es Rey, Él es nuestro dueño, Él es el camino al Padre, Él es nuestro intercesor delante del Padre. Usted y yo somos el Israel de Dios, y para usted y para mí es la promesa de la paz. Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recibamos en esta mañana, en este día, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y visualicemos nuestras vidas en el monte. Nosotros somos como ese monte que no se mueve, sino que permanece para siempre, porque estamos sostenidos en la mano del Todopoderoso, ese Dios grande y excelso que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él permanece para siempre. Padre amado, te damos muchas gracias por esta palabra en este día. Gracias por darnos una herramienta más para elevarnos, para crecer, para subir, mi Señor, en el conocimiento de quién eres tú, y crecer en fe, crecer en obediencia, crecer en santidad, y elevarnos, mi Señor, a esas dimensiones espirituales a las que tú nos has llamado, Señor, para que sea reflejado en nuestras vidas el poder de tu palabra, la gloria del Mesías, la gloria de tu nombre, Señor. Gracias porque tú nos haces a nosotros como esos montes que no se mueven, Señor, que pasan los años, que pasan las devastaciones, que pasan las dificultades, pero nuestras vidas pueden permanecer porque estamos escondidos bajo la sombra de tus alas, porque hemos sido plasmados, Señor, hemos sido puestos sobre la roca, y la roca es Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor de nuestra salvación. Gracias porque así como tú has protegido el pueblo de Israel a través de la historia y a través de las generaciones, hoy recibimos esta palabra, Señor. Tú estás con nosotros eternamente, para siempre, desde ahora, para siempre. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a tu palabra, fieles a los principios, fieles a tu verdad, aún en medio de las circunstancias, entendiendo en todo tiempo que es necesaria la prueba para que nosotros seamos purificados, Señor, recordando lo que hemos aprendido hoy del monte Moriah, un monte de sacrificio, un monte de purificación. Señor, nosotros anhelamos ser como el trigo limpio, puro, Señor, que nuestras vidas lleven fruto en ti, un fruto bueno, un fruto abundante y un fruto que permanezca, un fruto que te glorifique, Señor. Y cuando tengamos que ser lanzados, Señor, cuando nuestras vidas tengan que ser movidas, te pedimos que nos fortalezcas para que seamos como el trigo, Señor, que vuelve a caer sobre tus manos, mientras que el viento, Señor, la presencia de tu Espíritu puede quitar de nosotros las impurezas, las malezas, las malas hierbas, la contaminación que se pega a nuestro corazón.
corazón caminando sobre esta tierra, Señor. Gracias que hoy podemos recibir tu paz. Gracias, Señor, que independiente de lo que estemos viviendo hoy, podemos aferrarnos a tu palabra y saber que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias difíciles a mirarte a ti, a levantar nuestras manos al cielo y aferrarnos a tu palabra, Señor, y que seamos hallados llenos de ti, Señor, que cuando pasen las dificultades, cuando pase la prueba, nosotros podamos experimentar, oh Dios, en todo nuestro ser ese eterno peso de gloria y podamos crecer mucho más y ser útiles en tus manos, Señor, instrumentos de bendición para alcanzar las naciones con el poder del Evangelio. Te damos gracias, tú eres nuestro cuidador, nuestro hacedor, eres nuestro sustento, nuestro sanador. Tú eres el Dios que nos sostiene, tú eres el Dios que nos defiende, tú eres el Dios que nos protege, tú eres el Dios que nos esfuerza, tú eres el Dios que nos levanta, tú eres el Dios de los imposibles y eres nuestro Padre, Señor. Gracias por bendecirnos hoy con tu paz. Te alabamos, te exaltamos, te damos la honra y la gloria que solo es debida a tu nombre. Y por tus méritos oramos, poderoso Señor Jesús. Amén y amén.